have to be Beautiful. notable. Kiss, escuchando a Prince, gran versión de Tom Jones de este tema. Sí, absolutamente. You don't have to be. Prince tiene que estar en la Rocola este año. Bueno. En algún momento, es lo único que te puedo decir. Junio. ¿Junio? Junio. No, pero si quieren arrancamos en Danos noviembre igual. un mes. No tengo apuro, pero hay que rendirle nuestro tributo Absolutamente. humilde Qué desde la alegría, Rocola de Wendy Uruguay. Qué alegría recibir a otro rockero de fuste, pero en este caso para hablar de sus conocimientos en historia. Y yo pido este fuerte aplauso porque ¿cómo extrañamos Volvió. las clases del profesor Leo Borges? Pero también preguntaba por Prince, Leo, ¿te encantaba? ¿Como artista o no? No, no es que me encantaba. Fuera de micrófonos hablamos con Cristian. En realidad me gustaban algunas cosas, pero no era fanático de Prince. Igualmente admiro lo que significa como no solamente músico, sino autor. Tremendo ¿no? autor. Un tipo metía dos discos por año, una cosa. Sí, y bestial. escribía mucho también para otros, Claro. o sea, muchos éxitos grabados por otros artistas. No, y además respeto a esa gente que tiene su propio estilo Claro. y no le importa nada al resto, ¿no? Ese. Marca su estilo. Bueno, el tema Nothing Compares to You de Sinead O'Connor lo Es de escribió Prince. Prince, Claro, por ejemplo, sí, ¿no? sí, El que sí, ella sí. aparece rapada Sí, en el videoclip. Manic Monday de The Bangles es de Prince sí, también, sí, unas sí, cuantas. sí. Estimado Leo, ¿de qué charlamos hoy en este De la regreso triunfal? Argentina, ¿De la Cristian. Argentina? Y, pues, bueno, en realidad estamos en un momento de América Latina bastante especial, ¿no? Muchas tapas de semanarios están marcando un poco que tal vez la izquierda o lo que se creía la izquierda está desapareciendo, ¿no? De alguna forma tenemos, por ejemplo, lo que está pasando en Brasil, lo que pasó en Argentina, lo que se vislumbra en Chile, ¿no? Con un Piñera que parece que se viene con todo en la próxima elección. Entonces, de alguna forma creo que hablar un poco de la Argentina y también de Brasil, porque es imposible en este cono sur hablar de uno y no hablar del otro. Por lo tanto, creo que está bueno empezar a conversar un poco de lo que está sucediendo en América Latina. Leo, ¿no? hace no tanto tiempo atrás, quizás una década atrás, se establecía inmediatamente la asociación entre derecha y neoliberalismo. Pero en ese sentido también han cambiado las reglas de juego en cuanto a los modelos que han adoptado incluso gobiernos de izquierda. ¿En qué cosas se puede sustentar la derecha latinoamericana si es que hay una definición tan macro? Derecha e izquierda son dos conceptos que yo creo que siguen vivos, yo creo que sirven para catalogar la situación en América Latina y en el mundo también, pero que muchas veces, obviamente, nunca la derecha acepta ser derecha, porque no tiene marketing, ¿no? Entonces, si vos le preguntás a un político, ¿usted es de derecha? Difícilmente te diga que Soy es de derecha. centro. Claro, porque de alguna manera, es más, esto lo han hecho muchos institutos de ciencia política, vos haces encuestas, ¿no? Y colocás, por ejemplo, a las personas le pedís que se coloquen del 1 al 10. Si el 1 es ultra izquierda y el 10 es ultra derecha, siempre están en un 5, 6, 7. Ahí es donde más o menos se coloca la gente. Porque el discurso, después obviamente de los años 60, ha ido decayendo con respecto tanto a la extrema izquierda como a la extrema derecha. Todo va juntándose en el centro. Y en el caso de América Latina, ¿tá? Las concepciones de derecha e izquierda han sido discutidas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, políticos que hablan de gestión. La palabra gestión se ha convertido casi en un eslogan, ¿no? Un candidato a intendente de Montevideo, por ejemplo, en la última elección decía, yo no soy de izquierda ni de derecha, yo quiero gobernar Montevideo, una cosa así, ¿verdad? No quiero cambiar tu ideología, quiero gobernar Montevideo, no sé si recuerdas. Edgardo Novi. sí. Exactamente, ¿no? Porque tiene marketing. Pero por otro lado, la derecha latinoamericana también tiene personajes como Gloria Álvarez. No sé si lo ubican a la politóloga, ¿tá? Que hace un show payasesco, que simplifica todo, ¿tá? ¿Y cómo lo simplifica? Entre populistas y el resto. Entonces, de alguna manera, la misma simplificación derecha-izquierda es la misma simplificación que la nueva teoría New Age de la derecha latinoamericana, liderada por esta muchacha, ¿verdad? Pero obviamente entendiendo el populismo como negativo. Exactamente, Digo. ¿no? Se para del otro lado, ¿no? Colocando todo lo que sea diferente a la derecha como populismo, ¿no? Recordemos que Gloria Álvarez coloca como populismo a Cristina, pero también a Mujica, ¿no? A Coloca Maduro. a Maduro, a Chávez ni que hablar, pero inclusive cuando dio la charla acá en Uruguay, en su grafiquita perfecta y bonita, estaba Valle Ordóñez. Lo cual generó un problema acá en Uruguay, ¿no? Recuerdo. La mandaron a estudiar historia del Uruguay, básicamente. Pero el tema es que, de alguna forma, no podemos olvidar, ¿tá? Lo que significan los populismos. Entonces tenemos que acá dividir las aguas. Porque nosotros, cuando vemos la historia o vemos el presente desde Uruguay, cometemos algunos errores. Porque Uruguay es una realidad absolutamente sui generis. ¿Tá? Uruguay tiene... ¿Porque primero, hubo un tiempo que fue hermoso? porque hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad. Porque en realidad Uruguay tiene, primero que nada, el desarrollo de una izquierda, ¿no? El desarrollo de
una izquierda que nace del sindicalismo, ¿verdad? Uruguay tiene una CNT, o sea, tiene un PIT-CNT, una central de trabajadores, desde mediados de los años 60, unida. Cuando nos vamos a otros países, ¿qué tenemos? Tenemos 2 centrales, 3 centrales, 4 centrales. Diferentes realidades. Le pasa a la Argentina, ¿verdad? Tenemos una central liderada por Moyano, ¿no? Y ya ver cómo son las centrales de trabajadores en la Argentina, por ejemplo, nos da bien la pauta de las diferencias. Por un lado, centrales de trabajadores con guardaespaldas que viven en barrios privados, ¿no? Como Moyano, por ejemplo, claro, ¿no? Que tienen boxeadores a su cargo, ¿no? Que sponsorean boxeadores. Andan con security, todo. Que andan con security, que son bancados por el Estado, porque básicamente el peronismo es un movimiento que lo que hizo es tomar a los sindicatos y hacerlos suyos. ¿Tá? Uruguay tiene sindicatos independientes. Más allá que pueda decir la vecina que está del otro lado, decir, no, pero en realidad fulano es del Frente Amplio, lo que sea, sí, pero son independientes. Le han hecho paros al Frente Amplio, ¿no? O sea, de alguna manera son sindicatos independientes de la patronal, de los partidos, ¿no? Que esa es la base de alguna manera de los sindicatos. Y la diferencia con Argentina es que el peronismo, de alguna manera, lo que hizo fue tomar a los sindicatos, ¿verdad? Por lo tanto, en Argentina no nació la izquierda, ¿no? Entonces, volviendo a esto, Uruguay tiene una izquierda desarrollada, para bien o para mal, no importa. Es un partido político. Por otro lado, 2 partidos políticos que podríamos decir de centro, centro-derecha, de derecha, ¿tá? Pero que además tienen una característica maravillosa, todos los partidos uruguayos, y que son partidos catch-all. Son partidos agárralo todo, son policlasistas desde un principio, ¿tá? Son policlasistas, son partidos que tienen dentro de su espectro las derechas y las izquierdas, ¿no? Entonces vos tomás el partido blanco y dentro del partido blanco tenés todos los matices. Tenés todos, o en el Partido Colorado tenés figuras, por ejemplo, como Grauert, por ejemplo, que era como la izquierda en aquel momento. O Domingo Arena, que era un anarquista ballista italiano, ¿no? Entonces, nosotros desde Uruguay lo vemos diferente. ¿Por qué? Porque la famosa grieta argentina, lo que la Nata denominó la grieta, acá en Uruguay, por más que hay medios de comunicación que les encanta decir que existe la grieta, no es tan profunda, si es que existe, no es para nada profunda con respecto a lo que es en Argentina o en el resto de los países latinoamericanos. ¿Qué quiero decir? Está mucho menos polarizado. Sí, porque esa idea de que la oligarquía es la mala y el pueblo es el bueno, y ahí es donde se dividen las aguas, acá en Uruguay tenés, por ejemplo, tenés varios partidos que representan al pueblo. Pero en realidad, ¿quién puede decir que el Partido Blanco no representa parte del pueblo? Claro, pero esa idea de que el pueblo está en un solo lugar es por lo menos errática, ¿no? Aparte de oportunista. Bueno, pero el populismo también se le adjudica justamente a los líderes cuando tienen ese tipo de discursos. Quizás Uruguay ha estado en ese sentido exento de líderes, de referentes, de pesos pesados de la política que se manifestaran justamente en esos términos. Cosa que no pasa en Argentina, por ejemplo. Porque claro, el Uruguay tiene esa gran diferencia de que nunca tuvo un populista. En el momento de auge de los populistas, ¿verdad? Estamos hablando del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, posterior a la crisis del 29, una América Latina que necesitaba gobiernos fuertes, una América Latina que necesitaba industrialización, y ahí la cabeza de esa industrialización y de ese desarrollo van a ser justamente estos hombres fuertes llamados populistas. Bueno, Uruguay nunca tuvo un populismo, ¿tá? Todo ese proceso lo tramitó de forma democrática. Claro, es cierto. ¿Tá? Para bien o para mal, pero lo tramitó de forma Y democrática. aparte es inimaginable, por ejemplo, en otros países, estas instancias, por ejemplo, de diálogo multipartidario sobre temas de interés nacional. Te hago una pregunta, Leo, porque este tema da para muchísimo, Sí. para hablar de derecha o izquierda latinoamericana. Pero de alguna manera, hay sí como una sensación de desencanto con lo que algunos autores han hablado de ola progresista en la región. Y te pregunto, ¿no tendrá que ver con el hecho de que varios gobiernos de izquierda, digamos, terminaron por parecerse demasiado a lo que decían combatir en la región? Uno de los problemas lo que pasa es que primero que nada, denominar la izquierda a todos los gobiernos latinoamericanos es un exceso. De acuerdo. ¿No? Porque hay grandes diferencias entre Mujica y Cristina. Muchas diferencias. Entre Chávez y Cristina. Sí, no es lineal, no se puede decir. O entre lo que es Bachelet, que es socialista, pero que en realidad tiene muchísimos matices, porque Chile tiene muchísimos matices, ¿verdad? Pero más allá de eso, de que creo que caraturarlo como todo, la izquierda o la ola progresista, creo que es un poco apresurado. Yo creo que la corrupción fue el gran cáncer en realidad es el gran cáncer de la política actual.
¿no? Y en este caso están los progresismos. Pero eso no quiere decir que antes no hubiera... No, claro, no. lo que pasa es que precisamente cuando tu discurso se enfoca en parte en decir, Claro. nosotros vamos por el otro camino, Exacto, y se termina exacto. comprobando lo mismo. Porque si uno, por ejemplo, compara la presidencia de Menem, ¿no? Recordemos, el ciclo menemista, ¿no? Un ciclo que hoy en día lo pueden criticar, pero en aquel momento los argentinos estaban absolutamente enamorados de ser primer mundo, del 1 a 1, Del 1 a 1. ¿no? Un peso, un dólar, y bueno, y de aquella Argentina un poco superficial, recordemos, de los años Sí. 90. Y, ya que tocas el tema Menem, te pregunto si el populismo, acaso no siempre se asocia más con un tipo de ideología política, más virada hacia un lado que del otro, por decirte algo, hacia la izquierda. La asociación de populismo a izquierda. ¿Es real? ¿No es real? ¿Se puede estar en el otro extremo y también referirse a temas populistas? Populismo es un concepto latinoamericano, ¿tá? Básicamente la palabra surge en Rusia, un partido político, y de ahí se toma para América Latina. Hay un autor que plantea de que el populismo tiene un problema, y el problema que tiene es como el síndrome de la Cenicienta. En realidad, vos tenés un montón de personas que se le dice populista, pero nadie calza el zapato de todas las características que tiene tener el populismo, ¿tá? En realidad, yo creo que el mayor populista en la historia es Perón, el que calza casi todos los puntos del populismo. Y el populismo surge en los años, después de la crisis del 29, ¿no? Ahí América Latina comienza un proceso de industrialización por sustitución de importaciones, y ahí es donde se da lo que vos decís. Porque, ¿qué pasa? Si vos sos antiimperialista, si vos sos industrializador, sos proteccionista, eso te relaciona con la izquierda. Claro, por eso. Indefectiblemente te relaciona con el pensamiento de izquierda. Igualmente, yo te diría que en los años 60, 50, los mayores antiimperialistas en Uruguay eran los blancos. Porque en realidad los movimientos de izquierda eran internacionalistas. El comunismo que quería, proletarios del mundo unidos, ¿no? Y en realidad los mayores antiimperialistas, por eso digamos que la contrapartida ideológica del peronismo de izquierda en América Latina era el herrerismo. Claro, mira, Leo, has dejado un centro brillante para un próximo viernes, porque incluso hablar de peronismo está bueno. es englobar, porque ahí tenés peronismo de izquierda, de derecha, de centro, todos los peronismos que quieras. Y Cristina Kirchner recientemente en su discurso apelando también a la figura de Perón, que es otra cosa que vamos a tratar de analizar tarde o temprano, ¿no? Seguimos el viernes con... Te agrego una, peronista gramsciano. Gramsciano. Sí, de Gramsci. Bueno. Qué lindo menjunje. Leo, un placer recibirte como cada viernes y seguimos peloteando, que viene interesantísimo de ella. Bueno, así que vuelven los viernes de historia. De clase, qué grande. De historia y de polémica. Bueno, nos subimos entonces a la ola del recorrido histórico.